Entonces, estos serían, digamos, en términos generales, un principio que es básico. Tenemos otras formas indirectas de hacer las mismas mediciones, como por ejemplo, allí tengo una figura nada más, en donde vemos que también lo podemos hacer por medio de satélites. Lo que se mide es la distancia entre el satélite y la superficie del mar, y de esta manera se puede registrar no en un solo sitio, sino en todo el globo. Con estos equipos se pueden hacer en forma global. Estas mediciones nos indican el cambio de la marea diaria en una forma más o menos regular, pero ¿qué otros fenómenos pueden alterar estos niveles del mar? ¿Cómo funciona y qué es la información que nos proporciona el mareógrafo en este caso? Bueno, sí. El principal fenómeno que actúa, es decir, que observamos cuando cambia la marea, es debido a la atracción que ejercen los planetas entre sí. La segunda ley, la ley de gravitación universal de Newton, dice que todos los cuerpos ejercen atracción mutua, y sabemos que está directamente ligada a la distancia y a las masas de estos planetas, de estos cuerpos. Entonces, si ponemos la figura del Sol y de la Luna y la Tierra, nada más para hacerlo sencillito, sin complicarnos con el Sol y otros planetas. Allí vemos claramente que la Luna está ejerciendo una atracción sobre la parte azul, que es, digamos, en este modelo, sería la parte del océano. Entonces, la atracción que ejerce la Luna hace que se deforme la parte líquida de la Tierra, y eso es lo que nos produce la marea. Entonces, esa es la componente más importante. Pero encima de esto, hay otros elementos que están sumándose a los efectos de variación del nivel del mar. Entonces, por mencionar algunos, cuando tenemos huracanes, ¿sí? Hay viento, ¿sí? El oleaje entonces se incrementa, y esto nos va a modificar la variación que teníamos muy suave. Tenemos efectos de muy largo tiempo. Por ejemplo, en esa gráfica tenemos las variaciones del nivel del mar en Acapulco en los últimos 40 años más o menos. Si vemos en la parte final de la gráfica, la línea está tendiendo a subir. Quiere decir que en todos estos años el nivel del mar en promedio ha ido aumentando. En la parte izquierda vemos un salto brusco. Allí lo que ocurrió fue un temblor en 1962, y lo que hizo fue desplazar la corteza terrestre, y aquí aparece como un cambio en el nivel del mar. En este caso, sabemos que al ocurrir el sismo, el terreno se desplazó, y entonces ocasiona ese cambio que vemos ahí. Hablando de tsunamis ahorita, que está tan de moda, en México hemos registrado tsunamis, y en estos instrumentos se registran. Este es un ejemplo, por ejemplo, del sismo de 1995 en Manzanillo. Este fue un sismo de 8.0 que originó en la zona de Colima y Jalisco tsunami, con algunos daños. De hecho, hubo una persona que murió, y ahí podemos ver, sí, cómo en los días iniciales la marea está variando suavemente, y cuando llega el sismo, las oscilaciones del nivel del mar son perfectamente observables, ¿no? ¿Podríamos nosotros contar con un sistema de alertamiento? La pregunta ahora es, con lo que observamos en Indonesia el 26 de diciembre, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar con el uso de estos mareógrafos para la mitigación, por ejemplo, de desastres naturales originados por tsunami? Bueno, el instrumento que mostramos aquí nos podría servir. En este momento no lo tenemos preparado para eso, pero definitivamente lo que nosotros necesitamos es ligar el origen del tsunami, que en este caso la mayoría de los que se dan en México son por sismos. Entonces, ligar un instrumento que nos diga que hay un sismo, y por otro lado los instrumentos que están midiendo las variaciones del nivel del mar, para poder conjuntar ambos instrumentos. Y lo que es muy importante aquí es que esta información fuera en tiempo real, que fuera, que se pudiera
enviar a un centro de proceso, a un centro donde se toman las decisiones en tiempo así muy rápido. En principio, entonces, sí es posible, pero habría que platicar con mucho más detalle de qué manera implementarlo. Pero la tecnología que tenemos sí permite tener un sistema para podernos alertar contra tsunamis. Muy bien, pues siguiendo con la temática del programa del día de hoy, le quisiéramos preguntar ahora a Jorge sobre el tema que tú tratas. ¿Cuáles de estos fenómenos naturales tienen que ver con el tema del campo de tu estudio? Bueno, realmente son varios. Entonces, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que no todos los fenómenos naturales que causan desastres son eventos que suceden en pocas horas o segundos o días, como es el caso de los sismos, los maremotos o los huracanes, sino que hay fenómenos naturales que nos afectan, nos crean daños, incluso cuantificables, mayores. Por ejemplo, la sequía. La sequía es un fenómeno asociado al clima y se considera que hay sequía cuando tenemos una precipitación por debajo de las condiciones promedio de una región. Y esto afecta de muy diversas maneras tanto la vegetación, los suelos por la erosión, como las condiciones económicas de amplio sector de la población. En el caso de México tuvimos un periodo de sequía que ha afectado bastante, ¿no? Y otra cuestión que vemos, por ejemplo, con la sequía es crear las condiciones para que haya mayor número de incendios forestales. O sea, porque la cantidad de humedad en los suelos y las condiciones de los pastos, etcétera, favorecen las condiciones de desarrollo de incendios. Por ejemplo, en la figura vemos con puntos rojos condiciones muy favorables para el desarrollo de incendios que se dieron en particular en el año 1998, y en cada uno de los puntos rojos tenemos el desarrollo de incendios durante ese periodo y la gran cantidad de humo que generaron estos eventos. Esto está asociado a la falta de lluvias. Entonces es un fenómeno natural que nos afecta a lo largo de una estación o de una temporada. Entonces es un ejemplo. Otro podría ser el hecho de variaciones en la circulación del océano, que también en principio no vemos cómo nos puede afectar. Por ejemplo, tenemos ahí una gráfica en donde vemos la temperatura superficial del mar promedio para el mes de julio. Pues vemos en las costas, particularmente de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, agua más fría, como aquí estamos viendo. Esto sería el Golfo de México, ¿no? Esto es el Golfo de México, la parte oeste del Golfo de México, y vemos como el agua es más fría. Bueno, en algunas condiciones, el desarrollo de estos procesos que generan el agua fría, que conocemos como surgencias, favorecen el desarrollo de crecimientos algales nocivos o conocidos como mareas rojas, que pueden causar gran mortandad de peces, y en el caso de humanos, si ingerimos los mariscos en esas condiciones, también son muy dañinos para la salud. Son fenómenos naturales que tenemos que estudiar y que de momento no pensamos en ellos cuando hablamos de fenómenos naturales, sino que quedan como en un segundo plano.